Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quédate con nosotros para un momento de reflexión en la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. Dios les bendiga, mis hermanos amados en Cristo Jesús. Qué bueno es estar juntos y en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Bendecidos? Qué bueno, gracias damos a Dios. Saludamos y bendecimos a todos nuestros hermanos que a través de las redes sociales están en sintonía y siempre están pendientes de escuchar una palabra que edifique sus vidas. Como siempre he dicho, este libro es el manual de la vida y en ella encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que nos toque marchar. Así que es el libro que debemos de tomar muy en cuenta. Y me gusta lo que dice, y fue a propósito, parece, el libro de los Proverbios, capítulo 3 y versículo 6. Coincidimos. Proverbios 3:6, para hablar acerca de la mayordomía del dinero. En la versión Dios habla hoy, dice el escritor, confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Y luego dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el mejor camino, dice el versículo 6. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. La versión que leyó hermana Mari dice, toma en cuenta a Dios. Así que debemos de considerar a Dios siempre en todo lo que hacemos. Vamos a orar pidiéndole al Señor su dirección, su bendición, para que seamos edificados tal y como Él quiere que seamos edificados. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Creemos, oh Dios, en tu palabra. Creemos, Señor, en la unción de tu Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema? La mayordomía del dinero. Y ya leímos que hay que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. La versión Reina Valera dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él dice el 5, el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. Quiere decir como que nuestras veredas, nuestros caminos no están muy rectos. No vamos muy rectos, sino que nos desviamos. Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de qué forma, de qué manera hemos estado viviendo. Y yo he dicho en otras ocasiones que yo no predico nada más del cielo y del infierno, sino predico para vivir mejor en esta tierra y estar preparados para irnos el día en que partamos. Así que, tomando en cuenta todo esto, debemos de vivir sabiamente. Vivir sabiamente. Y si de administrar el dinero se trata, o sea, de una administración financiera,
debemos de tomar en cuenta cómo estamos gastando nosotros nuestro dinero. ¿Cómo estamos gastando nuestro dinero? Usted dice, pero si el dinero sirve para gastar, eso es cierto. El dinero sirve para gastar, pero qué bueno es que lo gastemos sabiamente. Qué bueno es que lo gastemos sabiamente, porque el proverbista en el capítulo 2, 21, Proverbios capítulo 21 y en el versículo 15, ahí nos dice esta escritura. Proverbios 21:5. 21:5. Los pensamientos del diligente, oigan, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Subráyelo usted, saque su marcador y lo marca ahí, porque usted dirá, ¿por qué hablar de dinero en la iglesia? ¿Por qué no hablarnos del cielo? ¿Y por qué no hablarnos de otra cosa? Bueno, aquí están las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que nos vayamos. Y aquí el proverbista, que es el hombre más sabio de aquella época en el mundo, yo creo que hasta la fecha, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Usted ha oído hablar de los compradores impulsivos? Los compradores impulsivos es que cuando van a la tienda, cuando van al supermercado, cuando van a los almacenes, lo que miran, dice, esto está bonito, me lo llevo. Esto está bueno también, me lo llevo. Y así compra de manera desordenada. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que compremos inteligentemente. Que compremos inteligentemente. Alguien recomendó, y con razón lo dice, que cuando vayamos a comprar al supermercado o al mercado, dice que vayamos llenos, que vayamos satisfechos del estómago, hablando de la comida, porque de lo contrario compramos algo, porque como estamos pensando en la comida, compramos lo que miramos y lo que queremos no es lo que necesitamos, aunque sea de comida, pero debemos de comprar nada más lo necesario, porque de lo contrario compramos aún sin necesitar las cosas. Sin necesitar las cosas, las compramos, y claro, si usted no lleva en efectivo, cuando se le termina el dinero, resulta que ya no compró lo que necesitaba, compró de más. Y si usted va y compra con tarjeta, pues le es fácil, no va a haber ningún problema de que usted llene la carreta y llene todo lo que jala, y entonces al final su tarjeta se va a ir aumentando. Así que hay que comprar realmente lo que necesitamos. Y en este caso habría que buscar ofertas, porque sí lo hay. No permita usted ser engañado. Tenga usted el cuidado en los precios en los que dice que cuesta 5, para darle un ejemplo, que cuesta 5, pero si compra 4, y cuesta 10 si solo compra 1. Entonces usted debe de tener cuidado, porque usted va a comprar, dice, ve, vale 5, entonces solo se lleva 1, pero ya en la caja, ¿cuánto le van a cobrar? Le van a cobrar 10. Tiene que tener cuidado, y eso es tener inteligencia de tal o cual producto que usted necesita. ¿Será que lo necesitamos? Si de electrodomésticos se trata, a
habría que preguntarle a Dios si lo necesitamos. Si lo necesitamos, porque nosotros podemos tener la tendencia a comprar cualquier cosa. Cualquier cosa que nos llama la atención la compramos aunque no la necesitemos o no la sepamos usar. Y en este caso, qué bueno es que nosotros le preguntemos a Dios si es bueno lo que vamos a hacer. En la primera carta de Juan, capítulo 3, y en el versículo 20, oiga cómo la Escritura también nos orienta en este caso. Para vivir en esta tierra tenemos que ser orientados también. Y aquí dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Será que Dios sabe cuando vamos a comprar? Sí, Dios lo sabe. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nosotros deberíamos antes de dar el paso, antes de estirar la mano y de tomar el producto, nosotros decir, ¿será que lo necesito? ¿Será que lo necesitamos? ¿Será que lo necesita la familia? Porque también la familia influye. La familia también presiona a que uno compre cosas que no necesita. Y si no las compra, ¿cómo es que le dicen a la persona que no quiere comprar las cosas? Ah, es que usted es muy tacaño, usted es muy miserable. No, pero es que debemos de hacer todas nuestras compras las debemos de hacer inteligentemente. Y de ahí la importancia de tomar en cuenta lo que dice el proverbista en el capítulo 3 y en el versículo 6, que lo consideremos para que no tengamos ese tipo de problemas. Voy a insistir en Proverbios capítulo 3 y en el versículo 6, donde dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como que nos tiene que Dios impulsar a vivir de la mejor manera, a gastar de la mejor manera nuestro dinero para no ser impulsados nada más por la familia. Los hijos compran, o por lo menos quieren comprar, aunque uno no esté en la disposición. Yo recuerdo a una de nuestras hijas que cuando íbamos a la tienda, íbamos al supermercado, ella quería de todo quería y decía, mire, esto me gusta, llevemos de esto. Y en cierta ocasión yo le dije, hija, esto no lo podemos comprar, no tenemos dinero. Pero si usted no paga, me dijo, si usted no paga, yo miro que usted no da dinero. A eso se refería ella, a la que no pagaba. Y yo miro que usted no da dinero, solo paga una tarjeta y la toman, ahí me dijo. Y ya salimos sin ningún problema. Y entonces después le expliqué, ¿verdad?, que esa tarjeta, si bien es cierto, la aceptaban, pero después había que pagar. Y entonces, si comprábamos cosas que no necesitábamos, el dinero nos iba a hacer falta. Entonces, hay que pensar, hermanos, comprar inteligentemente. Especialmente si lo hacemos comprando al contado, mejor todavía. Si compramos lo que necesitamos al contado, porque esto nos va a evitar endeudarnos. Y lo dice Romanos capítulo 13, carta a los Romanos, que está después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos la carta que Pablo le escribiera a los romanos en el capítulo 13, en el versículo 8. Oiga cómo dice Pablo, cómo recomienda: no debáis nada a nadie,
sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis nada a nadie, dice. Y ya sabemos también que el que debe se hace esclavo al que le debe. Y eso lo dice el proverbista en el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de los Proverbios. Recuerde que aquí lo que predicamos es la palabra de Dios. Proverbios, las historias son buenas en su oportunidad, pero la mayor parte es la palabra la que predicamos. Proverbios 22, 26 nos recomienda y dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Mire todas las consecuencias que trae por endeudarnos o por ser fiadores. Yo creo que alguna vez nosotros no tomamos en cuenta esto de lo que nos enseña Proverbios y vivimos e hicimos cosas que ahora lamentamos. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero esta es una realidad que la palabra del Señor nos enseña para que nosotros lo más posible vivamos comprando lo que necesitamos y mejor si lo hacemos al contado. Mejor si lo hacemos al contado, mis hermanos, porque así, ¿cómo es que vamos a dormir? Tranquilamente. Vamos a vivir muy bonito, no teniendo el problema de que alguien nos encuentre en la calle y nosotros tengamos que cambiar de cuadra porque debemos el alquiler, porque hemos comprado cosas que no necesitamos, que sí son urgentes, como son los pagos básicos de nuestra vida. El alquiler, la luz, el agua, el teléfono. Esos son los más urgentes, porque si no pagamos la luz, ¿qué es lo que pasa? Pues nos la cortan, así de sencillo. Nos la cortan porque ellos no van a saber que nosotros vivimos por fe. Ellos no viven por fe, ellos gastan en lo que ellos deben de hacer. Y de ahí, mis hermanos, que nosotros debemos de aprender a vivir. Debemos de aprender a vivir porque el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que vengamos al templo, decimos a la iglesia y levantemos nuestras manos al cielo y digamos expresiones bonitas de alabanza y de adoración y diga a la gente qué espiritual es el hermano, qué espiritual es la hermana. Eso no le va a impedir que le cobren lo que usted debe. ¿Será eso cierto? ¿Estará eso en la Biblia? Abra usted las Sagradas Escrituras en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, y va a ver usted que es cierto lo que le estoy diciendo, que no deje y no quiere impresionar usted a la gente en la iglesia y viviendo mal en su casa, viviendo mal la vida. Porque oiga lo que pasó con este hombre de Dios mientras vivía y mientras amaba a Dios y mientras servía a Dios. Oiga lo que pasa. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová
Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por sus siervos. ¿Por qué razón? En aquel tiempo, quien debía y no pagaba, tomaba a los hijos por siervos. Hoy lo que hacen es que le quitan la casa. Si usted la hipotecó, se la quitan. Si usted hipotecó el carro, que ahora está eso de moda, usted lleva las, ¿cómo se le llama? La tarjeta de circulación y toman todos los datos de su vehículo y entonces usted va a seguir circulando con su vehículo, pero tiene que pagar. Pero en el momento en que usted no pague, se lo quitan, se lo recogen, ponen una orden. Así que este hombre amaba a Dios. Aquí dice que sí, aquí dice. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era temeroso de Jehová, pero sabía muy poco de la mayordomía del dinero. Sabía muy poco o nada. Hay muchos creyentes de la actualidad que son temerosos de Dios, que aman a Dios. Y ahí ya dije que hacen muchas cosas, expresiones de fe, pero en cuanto a la mayordomía del dinero, no han querido saber nada. No quieren saber acerca de la administración financiera. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues se fueron a quejar con Eliseo, como cuando se vienen a quejar o se van a quejar con el pastor y a decirle, mira hermano, fíjese que esto y esto está pasando en mi casa y yo ya no soporto esa situación. Y usted sabe, mi hermano amado, usted que nos escucha localmente y nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos escuchan y nos ven, también deben de saber que muchos de los matrimonios que se han destruido en la mayoría de casos es por la mala mayordomía del dinero. No hay dinero porque han gastado lo que no necesitaban gastar en diferentes cosas, viajes o lo que sea que no necesitaban. Y aquí con este amado hermano, dice la mujer, la viuda, ahora a ella le quedó la deuda, porque siempre va a haber que pagarla. Usted sabe que por deuda no hay cárcel. Por deuda no hay cárcel según la ley de Guatemala. No hay cárcel, pero sí le quitan lo que usted tiene. Aquí esta mujer fue a Eliseo y a quejarse. Fue a quejarse porque el esposo lo único que le dejó fueron puras deudas. Puras deudas. No le dejó una solvencia, ni siquiera había un lugar donde enterrarlo. Lo estoy parafraseando, que al final tuvo que hacerse de una deuda inmediata. ¿Será esto que ocurre, mis hermanos, en la actualidad? ¿Verdad? No pensamos en que nos vamos a morir y no compramos un lugar en el cementerio, no compramos o no hacemos nada para tener cuando nos muramos. Y entonces hay problemas que tenemos que solucionar mientras hay esperanza. ¿Cuándo es que hay esperanza? Mientras estamos con vida. Fíjese que estas citas solo se aplican para la salvación, pero tienen su aplicación para la vida. Ya dije que en las Escrituras encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que nos muramos. Y entonces, mientras hay esperanza, dice Eclesiastés 9:4, es cuando debemos de
prevenirnos. Debemos de prevenirnos de tal manera que tengamos un ahorro. Tengamos un ahorro para esos efectos, para esas situaciones que se van a presentar. ¿Será que se van a presentar? Claro que se van a presentar. ¿Y qué tal si nuestros hijos no tienen con qué hacerlo? Lo que van a hacer es un préstamo de inmediato. La funeraria les va a ofrecer el servicio a plazos y van a tener que estarlo pagando. Y todo por no haber previsto esa situación. Nosotros con mi esposa ya tenemos el lugar donde vamos a vivir por la eternidad. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos porque, hermanos, lo que predicamos lo debemos de vivir. Lo que predicamos lo debemos de vivir para evitar estas situaciones. En Mateo, en el capítulo 14, Mateo capítulo 14, en el versículo 13, oiga lo que dice. Algunos no les gusta que se digan estas cosas porque quieren que se les predique nada más del cielo y del infierno. Pero en Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 13, oiga lo que la Escritura dice. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Usted dirá: ¿y esto qué tiene que ver con lo del ahorro? Oiga lo que sí. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No previeron de la situación. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió 2 panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Oiga lo que hizo Jesús. En otra versión dice: y mandó. Jesús mandó a que recogieran de lo que había sobrado. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El centro de la parábola debe de ser, y para efecto de la enseñanza, el ahorro. No desperdiciar con lo que Dios nos ha bendecido, mis hermanos. No desperdiciar con lo que Dios nos ha bendecido. ¿Sabe qué se puede hacer con el francés que no se comió y se puso duro? Se dice tieso. ¿Qué cree usted que se puede hacer? Miga de pan. Yo lo he visto con mi esposa. Ella hace miga de pan con ese francés, lo raspa, por si usted no lo sabía cómo hacerlo, se raspa y ya queda ahí para hacer miga de pan. Con ese francés se puede hacer un atol de francés con su canela y leche, y esto sale, pero mire, bien sabroso. ¿Sabe qué hacen algunos que no han aprendido acerca del ahorro? Lo tiran así de fácil. Las tortillas piezas también las tiran.
Y claro, ya en el donde la clasifican, ahí hay quienes están apartando todo para poder usarlo después. Aquí dice que Jesús mandó a que recogieran de los panes y de los peces que habían sobrado, porque hermanos, no hay que desperdiciar. Y eso forma parte de la mayordomía del dinero. ¿Cómo administramos los recursos que Dios nos ha dado? Debemos de aprender. En Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, aquí encontramos la escritura que sobresale. Juan capítulo 6, en los versículos del 1. Juan capítulo 6, versículo 1. Está la parábola de la multiplicación de los panes y de los peces. Y sobresale el versículo 12. Oiga lo que dice. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oiga, aquí lo explica de otra manera. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, qué bueno que las amas de casa, qué bueno que nosotros los que gobernamos nuestra casa, los que administramos el dinero, tengamos este cuidado de vivir sabiamente, porque de lo contrario, eso nos puede traer complicaciones, desesperación, nos puede causar estrés, así se le llama también, ¿verdad? Que nos malhumoramos y respondemos mal. Respondemos mal porque estamos estresados. Entonces debemos de cuidar. Así se puso un rey, fíjense, en el capítulo 41 del libro de Génesis. Génesis 41, hay un rey que se desesperó y nada más porque tuvo un sueño que no le sabían interpretar sus asesores. Así se le llama hoy en este tiempo. En aquella época eran los que le acompañaban. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, parecían en el prado, pasían en el prado, o sea, comían, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas, flacas, ¿verdad?, de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Oiga, el sueño que tuvo, ¿era sueño bonito o sueño feo? Feo, ¿verdad? Sueño el feo, y hay sueños que nos perturban. Hay sueños que nos perturban, pero en este caso el faraón dice que se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Y entonces sucedió que estaba agitado su espíritu. Oiga, él amaneció asustado.
Él amaneció atormentado. Él amaneció estresado. Mira todo lo que podemos decir. Aquí dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ese era un problema. No había quien lo pudiese interpretar, y ahora se acordaron de un mensaje que en cierta oportunidad se predicó en Misión Cristiana Central, Gracia de Dios. ¿Se acuerda usted de ese mensaje? Usted dirá, hermano, si lo que dice la Biblia dice que se acordaron del sueño, de este sueño, y se acordaron de un hombre que había sido llevado cautivo, que lo habían vendido sus hermanos. Lo habían vendido sus hermanos y fue a parar a la casa de Potifar. Para allá lo vendieron. Y después de la casa de Potifar, por calumnia, fue a parar a la cárcel. Y estando en la cárcel, interpretó el sueño del copero y del panadero. Solo le estoy haciendo una relación. Y estando en la cárcel ahora, se acordó aquel que les interpretó los sueños y del que estaba vivo. ¿Quién era el que estaba vivo? ¿Quién fue el que quedó vivo? El copero. El panadero, se cumplió el sueño que murió. Entonces el copero se acordó, mire, años después, ahora me acuerdo, dijo, que allá en la cárcel hay un hebreo que él interpreta los sueños. ¿Por qué no manda mi señor el faraón a traerlo y que él interprete los sueños? Pues lo mandaron a traer. Lo mandaron a traer ya no con el uniforme rayado, ni con el uniforme anaranjado que les ponen estando en la cárcel. Y llegó él ya bien rasurado. Se puso crema, por supuesto, que es más suave para rasurarse. Y entonces él viene e interpreta los sueños. Le dice que las vacas gordas son 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas son años de escasez. Las 7 espigas frondosas son 7 años de abundancia y las 7 espigas menudas son 7 años de escasez. El sueño es uno, le dice Faraón, y el sueño es uno. Y entonces, mi señor, búsquese un hombre sabio. Oiga, para la mayordomía del dinero hay que ser sabios. Búsquese un hombre, mi señor, o un hombre sabio que pueda hacer esto, que pueda resolver esta situación. Lo estoy diciendo parafraseado. Y entonces, en el versículo 37, oiga cómo es que sucede con los sabios. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren ser sabios y que el Espíritu de Dios nos gobierne? Como dice la carta que leímos, que nuestra conciencia, que el Espíritu de Dios es el que nos guía, nos orienta. ¡Qué bueno! Y entonces aquí el faraón lo alabó, lo admiró, lo cortejó delante de todos los que estaban allí oyendo la situación. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto. No hay entendido ni sabio como tú. Hermanos, para gobernar, para administrar nuestro dinero hay que ser sabios. Muy pocos quieren ser sabios. Y esto va para los hombres y para las mujeres, para los niños, para los ancianos también. Y dijo Faraón a José,
Pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Oiga, hermanos, qué bendición ser sabios para administrar nuestra casa. Algunos pensarán que sabio es solo cuando se trabaja para el gobierno, solo cuando se administra una empresa, solo cuando se tienen tantos bienes, muchos bienes, ¿no? Lo poco que se tenga, hermanos, hay que saberlo administrar, con lo poquito que se tenga. No se necesita tener mucho dinero, porque con lo poco que se tenga se debe de vivir bien. Y si lo hacemos así, de seguro, hermanos, que vamos a vivir correctamente. Y entonces lo que hizo José fue hacer un presupuesto. José fue lo que recomendó fue hacer un presupuesto. Y le dijo que hay que quintar la tierra. O sea, dividirla en 5 partes. Dividirla en 5 partes y sembrar por 7 años y luego estos 7 años ahorrar. Almacenar todo ese trigo para que cuando vengan los 7 años de escasez, pues nosotros vamos a estar muy tranquilos. Vamos a estar viviendo de lo mejor. Eso fue lo que yo pensé, mis hermanos, en mi juventud. No sembrar ni almacenar, que no tenía dónde. Pero yo dije, yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar para el gobierno, dije. Y escribía mis papeles y los metía en los papeles, en los libros que yo leía. Yo leía mucho leía todo el tiempo. Cantidad de libros que tengo. Mis hijos son testigos, mi esposa también, de todos los libros que he leído. Y hasta las termitas han compartido mis libros. Por supuesto los deseché cuando nos venimos de las colinas. La polilla los picó. Hermanos, pero hay que hacer eso, hacer un presupuesto con lo que uno tiene, porque de esta manera vamos a vivir administrando correctamente. Vean lo que dice Lucas. Lucas capítulo 14. Abra sus sagradas escrituras, donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados para irnos al cielo. Lucas capítulo 14. Oiga lo que dice acerca de cómo seguir a Jesús. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Estoy hablando de lo que Jesús, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que hay que considerar todo lo que significa ser cristiano. Y aquí viene el centro de la mayordomía cristiana. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Oigan, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? Necesitamos hacer un cálculo. Necesitamos saber con cuánto de dinero contamos para ver si vamos a concluir el plan. Aquí está hablando de una torre, pero podría ser otro proyecto, podría ser otro plan
el que nosotros tengamos en la vida, pero tenemos que pensar. Tenemos que pensar si vamos a poder concluir al final, porque no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y voy a decir algo que ocurre mucho, mis hermanos. Yo lo he platicado con personas cuando les pregunto que cómo están en cuanto a sus estudios. Dice, bueno, yo ya concluí, pero no me dan mi título porque no he terminado de pagar el colegio, la escuela, la universidad. No he terminado de pagar y no me dan mis papeles. Oiga, es lo que está diciendo aquí la Escritura. Yo siempre, y a todos mis hijos, yo los puse a estudiar en escuelas. A todos mis hijos yo los puse a estudiar en la primaria, en las escuelas, y luego en los básicos en las escuelas, y el diversificado en las escuelas, hasta donde fuera posible. Porque, hermanos, ¿por qué uno se va a poner a gastar y a gastar y a gastar sabiendo que no tiene lo suficiente? Digo lo suficiente, lo necesario para poder hacer esos pagos. Y entonces, qué bueno es ser sabios. Y hay que ser sabio para poder administrar correctamente los recursos que Dios nos ha dado. Porque lo necesitamos hacer, y de esta manera, mis hermanos, vamos a saber en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. Vamos a saber en qué estamos invirtiendo y vamos a dormir bien. Vamos a dormir bien, aunque a veces hay sueños perturbadores, pero de seguro que si no son de Dios, hay que desecharlos. No se deje perturbar por sueños también, haciendo la aclaración. Hubo un hombre que gastó lo que no le había costado. Y bien dice el refrán popular que lo que no cuesta se hace fiesta. Oigan bien, hermanos del extranjero que nos escuchan, que lo que no cuesta se hace fiesta. Y entonces hay que vivir sabiamente. Lucas capítulo 15, le dije que hubo un hombre que gastó viviendo perdidamente porque no le costó nada lo que recibió en su mano. Lo recibió de una herencia que le exigió a su padre. Se la exigió. Y el padre, de buena gente, también no consultó a Dios. No le preguntó a Dios si era bueno y se la dio. Porque eso es lo que ocurre también en este tiempo. Hay personas que reparten su herencia y no dejan una cláusula, no le piden al abogado que escriba una cláusula que diga que esa herencia la va a tener la persona heredada hasta que la persona muera, hasta que el que está heredando muera. Y no le dijo al abogado, ni el abogado le orientó, porque también sucede esto. Y entonces hacen el documento y le dicen al hijo o a los hijos, miren, aquí está, ya hice el testamento. Esta es la herencia que a ustedes les va a quedar. Ah, qué bonito, dicen los hijos. Y entonces dicen, bueno, entonces vamos a hacer nuestras escrituras porque esto ya es de nosotros. Y hacen sus escrituras y le dicen a los padres, por favor, nos da espacio porque nosotros vamos a construir, vamos a edificar nuestra casa, queremos vivir como nosotros queremos vivir. Bueno,
empiezan a construir y todo repartido. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Cree usted? Lo sacan. Así de fácil lo sacan porque ellos ya repartieron la herencia. Dice, esto es mío y con lo mío yo hago como quiera y vivo como quiera. Esa es una realidad que por falta de mayordomía del dinero y de los recursos sucede esto, mis hermanos. Y aunque las personas hayan sido buenos cristianos, aunque las personas amen a Dios con todo su corazón, como aquel que ya leímos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1. Entonces, hermanos, este hijo pródigo, así es como se le conoce, vivió perdidamente en adicciones, malgastando el dinero de la herencia, a lo mejor en drogas, en juegos de azar, en prostituciones, o sea, en deleites. Así vivió, gastando el dinero que no le había costado. Y entonces, hermanos, eso no es vivir sabiamente. Eso no es vivir sabiamente. Hay que tomarlo muy en consideración. Y si nosotros amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A ver, levanten sus manos los que aman a Dios. Mire qué bonito, como para tomarles una foto. Como para tomarles una foto y decir, miren todos los que aman a Dios. Miren todos los que aman a Dios. Qué bonito. Y entonces, mis hermanos, si nosotros administramos correctamente el dinero que el Señor ha puesto en nuestras manos, y si nosotros consideramos en lo que consiste la mayordomía cristiana, vamos a ser generosos en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ya fueron menos. Aunque hayan levantado la mano y que aman a Dios, ahí ya fueron menos. Porque en el segundo libro de Samuel, que está antes del primer libro de los Reyes y que está después de Ruth y que está después de Jueces Ruth y luego el segundo libro, primero y segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, ahí encontramos cómo es que se demuestra nuestro amor a Dios, a la obra de Dios. En los versículos 20 en adelante, y yo leo todo el pasaje porque lo que predico es palabra de Dios. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Oigan, él muy educado, muy respetuoso, cuando vio que venía el rey, se inclinó a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Dijo, qué raro que el rey venga a mi casa. Y él, dudando, le dice, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, de manera que quien venía como rey es David, ya como rey. Y David respondió, para comprar de ti la era. ¿Qué era una era? Un terreno. Si usted tiene duda, lo busque en el diccionario. Y David respondió, para comprar de ti la era, o sea, el terreno, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. La mortandad había sucedido como consecuencia de un censo que hizo David. Mira, un censo hizo, pero eso no le agradó a Dios porque David estaba confiando más en todo el ejército que tenía y no en que Dios estaba con él. Así que Dios empezó a castigar. Y ahora David quiere hacer un altar. Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo.
Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Oiga, lo que es ser generoso en la obra del Señor, porque ya dijo David que lo quería para hacer un altar. Y entonces el rey dijo a Arauna: no, sino por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó plaga en Israel. Y cesó la plaga en Israel. Oiga lo que hizo Arauna. Él estaba ofreciendo el terreno. Hay quienes así lo hacen. De las parcelas ofrecen una parte, yo lo he visto allá en la costa, ofrecen una parte del terreno para que ahí se edifique la casa. Aquí en la ciudad muy poco, no he oído muy poco que se haga. Pero aquí donde estamos nosotros, mis hermanos, donde estamos reunidos y que se conoce como Misión Cristiana Central Gracia de Dios, con mi familia podemos dar testimonio. Podemos dar testimonio que nosotros pensamos que Dios puso en mi corazón hacer esto. Porque donde estábamos allá en las colinas no cabíamos y que nos salíamos a la calle para hacer transmisiones vía radio. Desde aquí, de las colinas, transmitíamos, pero estaba la inquietud. Estaba la inquietud de querer tener un lugar donde reunirnos para poder alabar y bendecir el nombre del Señor con más amplitud. ¿Y será que tenemos amplitud? ¿Verdad que sí? Podríamos esperar a ampliar las estacas de nuestra tienda, pero de momento le cuento que nosotros así lo hicimos. Compramos este terreno a nivel familiar con los recursos de la hipoteca que hicimos de nuestra casa y con los préstamos que hicimos en el banco donde yo trabajaba a cuenta de la indemnización, y con esto es que usted ve esta edificación, porque amamos a Dios y queríamos tener un lugar donde reunirnos. O sea, Dios puso en mi corazón, y ya luego compartí con mi esposa y con los hijos. Ellos, aunque no dijeran que sí, estuvieron de acuerdo. Y todos lo hicimos así, y estuvimos pagando y pagando y pagando por mi salario, que de ahí me descontaba para tener este lugar. ¿Por qué razón? Porque Dios lo puso en mi corazón. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, ahí encontramos una escritura en cuanto a la mayordomía del dinero. Capítulo 9, en el versículo 7. Oiga lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué Dios ha propuesto en su corazón? Imagínense, yo propuse comprar este lugar, edificar este lugar, con muchos sacrificios. ¿O no cree usted que sean sacrificios? Sí. Yo pude haber edificado en este lugar, pudimos haber edificado apartamentos. Y esto está capacitado para 4 niveles. Pude haber edificado apartamentos siguiendo viviendo allá en las colinas, y de aquí ahora solo estuviera, ¿cómo?
recibiendo sin ser criticado, sin ser todo lo que eso ocurre. No, pero dijimos, Dios puso en mi corazón, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, y yo digo, y bendice al dador alegre. Qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios le ponga a uno en su corazón hacer esto. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Oiga lo que dice. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hijitos míos. Oiga, qué bonito nos trata Dios. Hijitos míos. Hay algunos que les gusta que los maltraten en la iglesia. Y dicen, qué mensaje el que hubo. Y todo porque los maltrataron. Y todo porque les gritaron. Y todo porque el predicador brincó mucho. Aquí el Señor a través de su palabra dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo es que debemos de amar? De hecho y no de palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es como Dios quiere que le amemos. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Mateo 5:16. Mateo capítulo 5 en el versículo 16 dice de esta manera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Oigan, las buenas obras alumbran delante de Dios por las buenas obras, dan testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando empezamos a construir aquí, se acercó nuestro hermano Gerardo. ¿Se recuerdan, hermano Gerardo? Lo amamos mientras estuvo con nosotros y lo recordamos, y él tocaba el teclado. Y era el que siempre venía de primero, casi siempre venía de primero. Y me dijo, ¿y qué piensan hacer aquí? Me dijo, después de haberme saludado. ¿Y qué piensan hacer aquí? Me dijo. Ya le conté la historia y me dijo, qué bien, me alegra por esta obra que usted va a construir aquí, y esto va a bendecir a muchos. Me lo dijo un cristiano, pero también me lo dijo alguien que no era cristiano, vivía ahí en la casa de ladrillo, así le llamamos, usted la reconoce, en la casa de ladrillo. Y él era un poco enfermo de la mente. Tal vez usted lo recordará, que algunas veces venía y se sentaba aquí. Y yo le decía, mi amigo le decía, y me respetaba. Y entonces, cuando él vio que ya nos empezamos a reunir aquí, qué gran obra la que ustedes han hecho. Qué buena obra la que ustedes han hecho. Oigan, aquí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No será esto bueno, mis hermanos? Así que el día que yo me muera, pues estoy preparado. Estoy preparado para que ocurra eso. Y yo no sé si usted hubiera venido al templo hoy o si viene al templo hoy, como yo estuve estos días y como estuve anoche. Pero aquí estoy, para la gloria de Dios. Hermanos, qué bueno que nosotros seamos generosos en la obra de Dios. Y Santiago en el capítulo 2 nos lo recomienda. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice,
Lo podemos Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Asimismo, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oiga, ¿cómo es que se debe de vivir la vida cristiana? Cuidando de una mayordomía cristiana, cuidando de la administración financiera. De seguro que vamos a servirle a Dios con mucha bendición. Pero cuando no se administra bien el dinero, se malgasta y entonces ya no se tiene para bendecir la obra de Dios. Eso fue lo que me dijo una persona que estuvo por mucho tiempo aquí con nosotros. Me dijo, hermano, yo no puedo colaborar en la obra de Dios, usted lo sabe. Sí, uno se da cuenta quién sí y quién no. Usted lo sabe, me dijo. Yo no puedo colaborar en la obra de Dios porque no me alcanza el dinero. Y quisiera que usted me ayudara. Quisiera que usted me ayudara que me enseñe cómo vivir en cuanto al dinero. Bueno, le dije, con mucho gusto yo lo hago. Lo único que tiene que saber es que para eso tengo que conocer algunas intimidades. ¿Cuánto usted tiene de dinero, cuánto recibe y cuánto gasta? Eso es lo que se llama presupuesto. Está bien, me dijo, hagámoslo. Hagámoslo un día, me senté con ella y lo hicimos. Y cada 10 días, ella recibía su pensión de los hijos de allá. Cada 10 días. Y por supuesto, ella recibía más de lo que yo recibo de mi jubilación. Más, pero mucho dinero, cada 10 días. Pero debía 7,000 de agua. La luz se la habían cancelado muchas veces. El contador ya se lo habían cortado. Porque no estaba habiendo una correcta administración de su dinero. No había una buena mayordomía del dinero. Vivían desordenadamente. Cuando iban y recibían los ingresos, se iban al restaurante, se iban, invitaban a los amigos y comían y bebían desordenadamente. Entonces, lógicamente, así no se tiene lo necesario para vivir. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedirle a Dios administrar correctamente nuestros recursos. Procurar una mayordomía del dinero de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Será que lo que le he predicado es palabra de Dios? Pidámosle a Dios sabiduría, como dice el Salmo 90 en el versículo 12. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pidámosle perdón a Dios por lo que hemos dejado de hacer, sabiéndolo hacer, y pidámosle a Dios sabiduría para vivir una vida agradable a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos has permitido, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber puesto en nuestro corazón el deseo de predicar tu palabra, el deseo de honrarte, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, que así lo hagamos siempre, con lo mucho, con lo poco,
que nos provea, Señor, darte a ti la gloria, darte a ti la honra, Señor, y tú te encargarás del resto. Bendice a mis hermanos, oh Dios. Bendice a mis hermanos, oh Dios, por esta palabra que se les ha predicado. Bendice a los presentes y bendice a los que a través de las redes sociales siempre están dispuestos y atentos a oír enseñanzas que edifiquen sus corazones, que edifiquen sus vidas, sin tener que ser maltratados. Por favor, oh Dios, te lo pedimos con todo nuestro corazón, que la unción de tu Espíritu Santo nos guíe siempre, siempre, Señor. Necesitamos la guianza de tu palabra, Señor, para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que seamos llamados a tu presencia. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Y vamos a hacer siempre lo que dice el salmista en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea siempre la gloria. Gracias, Señor, por el testimonio que nuestros hermanos, que al oír a través de las redes sociales, nos han dado en el extranjero. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, gracias te damos, oh Dios, por todos los que están atentos y porque quedan las grabaciones en YouTube y en Facebook para procurar edificar a los oyentes. Y así como lo dice tu palabra, Señor, atendiendo esa instrucción, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino solo la que sea de edificación a los oyentes. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima transmisión. Dios les bendiga. Visita nuestro Facebook para más videos. @soysalvoporgracia.